Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de La Letra Chica, pasadita a las 9 de la noche y en vivo por la pantalla de TV Ciudad. En un programa en el que no estará Maite Sarasola porque está con fiebrecilla la bebota Delmira, con su primera fiebrecilla. Imagínense a esa madre acompañando a la bebé. Beso, pronta recuperación y nos vemos el miércoles si todo anda bien, Maite. Bien, a ustedes contarles lo que tenemos en el programa, dos bloques de análisis en el bloque 2 y 3, con respecto a lo que sucedió anoche en Argentina. Como ustedes saben, pasaron después de las elecciones generales a segunda vuelta Massa y Milei, en ese orden, además, lo cual representó una sorpresa electoral. Tendremos el análisis aquí en piso de Padrón y Caetano, pero además contacto con Florencia Pesarini, periodista argentina, y fragmentos de Massa, Milei y Víctor Hugo. Todo eso en los bloques siguientes. Ahora comenzaremos con un tema que sigue siendo de actualidad y que arroja elementos, además, para ir de la particularidad a la generalidad y ver cuál es la situación en Uruguay. Estoy hablando del caso Penades. Antes que nada, les recuerdo que pueden escribirnos a través del número de siempre de WhatsApp, que es el 092-374-089, mensajes breves y confirma. El Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación y las medidas cautelares para Gustavo Penades, que abusó de al menos 10 niños y adolescentes que se han animado a denunciarlo. Digo, con el paso del tiempo y siendo un poco mayores que el momento en que sucedieron las cosas, estos son los que se han animado a denunciarlo. Fue imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. Todo esto fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones, como decíamos, y de ahí que el tema esté nuevamente sobre la mesa. Además, a partir de un artículo que hoy publica La Diaria con detalles del fallo, detalles del caso, que son realmente muy dolorosos. Había víctimas de adolescentes, digamos, de 17, 16, 15 años. Había una de 13, pero un hecho que sacudió especialmente a la opinión pública es que la menor de las víctimas tenía 9 años cuando ocurrió el abuso. En la sentencia, como decía, según publicó La Diaria, se relata, comillas, en ese entonces Penades había organizado un cuadro de fútbol con los niños del barrio. Había comprado camisetas y hacían partidos, pero en algunas ocasiones, antes de los partidos, Penades llevaba al niño a su dormitorio donde lo abusaba sexualmente. La propia víctima dijo, yo era muy chiquito, no entendía bien lo que pasaba, entendía que era algo raro, pero pensaba que tenía que hacer eso para poder jugar. Recibimos a Andrea Tuana de la ONG El Paso. Gracias por acompañarnos, Andrea. Un placer. A partir de tu experiencia en el tema, asistiendo durante tanto tiempo a víctimas de abuso, tus primeras reflexiones con respecto al caso, a los últimos días, a los últimos detalles. Bueno, lo primero es que así operan o actúan los abusadores, los explotadores, en general captando a las víctimas cuando son chicas, cuando de repente no tienen tantas posibilidades de discernir qué es lo que está pasando, si esto está bien, no está bien. Es cierto que impacta cuando hablamos de una víctima de 9 años y quizá no tenemos tanta empatía cuando hablamos de una víctima de 16. Y eso me parece que es muy importante también para que la sociedad pueda reflexionar. Víctimas son todas, ¿no? Con 9, con 16, con 17, o sea, cuando hablamos de menores de 18 años, tenemos que pensar que es tremendo e impactante en todas esas edades. Después decir que a veces los detalles, yo creo que están de más, pero a veces la población necesita, ¿no? Necesita como tomar un contacto mucho más detallado, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual? A veces se banaliza bastante, incluso se banaliza cuando las víctimas son más grandes, Operación Océano, ¿no? Bueno, en realidad ellas estaban casi que en una asociación para delinquir y para engañar. Y nos estamos olvidando que detrás de la explotación sexual están esos detalles que hoy aparecieron publicados, que nos impactan, que nos escandalizan, pero que de eso se trata, ¿no? O sea, el daño es brutal. Te imaginarás, Andrea, que además a nivel comunicacional siempre es un desafío para todas nosotras y nosotros que estamos de este lado de la pantalla o atrás de un teclado o un micrófono en radio, ver hasta dónde ir para que sea productivo para la sociedad, ¿no? Sí. Sin cruzar
líneas que representen exceso de información, pero tampoco quedando cortos, porque el mundo es como es y no como queremos que sea. Y para que se acerque a lo que queremos que sea, está bien primero diagnosticar de repente. No, es claro que es un desafío. Es un desafío, pero bueno, como te decía, a veces es importante. Nosotros también, desde la organización, a veces trabajamos con testimonios, ¿no? Y mostramos, bueno, esto es lo que le pasó a esta persona. Entonces, por eso digo, el equilibrio es importante, pero algo de mostrar también, para que la población sepa, atrás de la palabra explotación sexual, abuso sexual, lo que hay es esto, este modus operandi, esta captación, este manipular, bueno, todas las acciones, ¿no? que luego se despliegan en el momento de la explotación misma, del abuso mismo, y para que nos permita empatizar, pero sobre todo, lo más importante, entender que esto no es un tema de una persona que está loca, que tiene una patología, ¿no? Sino que lamentablemente hay muchos más abusadores y explotadores sexuales en este país de lo que queremos ver. ¿Cómo juega la patología o la posibilidad de patología? Vos decís, no es producto de una persona con una patología. ¿Siempre es así? ¿A veces es así? Y a la vez eso, ¿qué implica? Porque no se trata de justificar, sino de comprender. Sí. Bueno, distintas investigaciones lo que plantean es que la mayoría de los explotadores sexuales o abusadores sexuales no tienen una patología que pueda responder, ¿no? a que ese abuso se desarrolle. Sí hay una patología, que es la pedofilia, que tiene toda su explicación, que es de una disciplina que a mí no me compete, pero la mayoría de los abusadores y explotadores no tienen esa patología. Entonces, obviamente que la acción es una acción absolutamente repudiable y la primera reacción de uno es decir, son unos enfermos, pero la realidad es que no. La realidad es que, lamentablemente, la violencia y la violencia sexual son patrones de comportamiento que están muy presentes en la sociedad, que antiguamente estaban mucho más legitimados que ahora, ¿no? Porque ahora, bueno, decimos esto es un delito, esto no puede pasar, pero aún así hay mucha justificación y minimización y sobre todo hay falta de credibilidad, ¿no? Cuando un niño viene y dice que está sufriendo un abuso, siempre está la duda, será una fantasía, estará inventando, estará manipulando. Entonces, lamentablemente, el abuso sexual es producto de las relaciones de poder y de género, ¿no? Porque la mayoría de los abusadores y explotadores sexuales siguen siendo los varones. Entonces, eso nos habla también de la socialización de los varones y cómo el abuso es una práctica posible, ¿no? Que está habilitada. El hecho, además, hablando de relaciones de poder, ¿no? Y un poder utilizado de esta manera, el hecho de que sean, además de varones, muy adultos, de traje e integrantes importantes del sistema político, o un integrante importante del sistema político, respaldado por otros integrantes de la máxima categoría política del país en una primera instancia, ¿no? El famoso le creo a mi amigo, porque si no sería un mal amigo. ¿Qué particularidades aporta en este caso? Bueno, eso es tremendo desde muchos puntos de vista. Primero, lo que nos muestra es que el abuso sexual y la explotación transversaliza a todas las clases sociales, las posiciones sociales también. Antiguamente se tenía el mito de que el que abusaba era una persona que no tenía educación o que vivía en condiciones de hacinamiento. Esto claramente, bueno, reafirma, ¿no? Lo que sabemos y la evidencia científica que conocemos de cómo se da el abuso sexual. Ahora, el nivel de poder que tiene hoy esta persona que está imputada es realmente choqueante. ¿En qué sentido? Que hay todo un aparato estatal, primero que se comprobó de que parte de ese aparato estatal se puso al servicio del senador, ¿no? Y de que de alguna manera él pudiera preparar su defensa. Nada menos que para tratar de identificar a las víctimas. Bueno, ¿no? Eso realmente es impactante, es preocupante, nos hace preguntarnos qué garantías tenemos los ciudadanos comunes y corrientes en este país si mañana tenemos que denunciar a una persona que esté en determinado cargo. Yo creo que hay una gran interrogante y que esto debería haber sido un escándalo nacional, porque todos quedamos, digamos, expuestos, ¿no? ¿Dónde están nuestras garantías como ciudadanos? Perdón, creo que ha sido un escándalo nacional y es muy difícil manejar un escandalómetro, digamos, porque la importancia está puesta en otro lado. Pero ¿crees que
no ha habido la suficiente reverberación, la suficiente toma de conciencia, por eso decís, debería ser un escándalo. Y bueno, porque yo creo que por cosas dentro del estilo han caído presidentes, han caído ministros, y acá no ha pasado nada en ese sentido, ¿no? El ministro sigue en su lugar. Entonces, yo ahí veo que sí, que hay el escándalo más o menos, y que la presión popular tampoco fue tanto. Sobre todo por este uso del aparato estatal para tratar de... por ese uso. Después, que me preocupa mucho las víctimas, ¿no? Porque, y realmente son muy valientes las víctimas, porque es difícil, ¿no? Es difícil denunciar a una persona que está en un lugar tan preponderante, que ha tenido los respaldos y los apoyos nada más y nada menos que de las máximas autoridades, presidente y ministro del Interior. También me parece que el trabajo de la Fiscalía es un trabajo muy valiente, y en ese sentido la justicia prevalece, ¿no? La justicia prevalece a pesar de las personas que, bueno, la persona que está imputada y que tiene este lugar, que no solamente es un senador, sino que era un senador muy reconocido, ¿no? Y muy, de alguna manera, que dialogaba, que tenía relaciones con las distintas personas de los distintos partidos. Bueno, yo creo que eso también es así como esto del aparato estatal es una señal que nos pone a todos en una situación de vulnerabilidad, a todas las personas, también esto otro es una señal de que la justicia igual puede avanzar, ¿no? En Uruguay la justicia puede avanzar, aunque la persona imputada tenga un lugar de poder tan relevante. Sí, dentro del oscuro del panorama es esperanzador eso, ¿no? O es una señal más que positiva. Exactamente, igual tiene que seguir avanzando, no está todo dicho, ¿no? El senador está imputado, claro. Ahora viene el juicio. Sí, y por ahora las víctimas aparentemente han sido bien protegidas. Sí. Falta, como decís vos, sí, falta. Hay que seguir andando. Según tu experiencia, Andrea, ¿qué pasa con quienes rodean muy cerquita a estos perpetradores, como en este caso Penades, ¿no? Quienes trabajan hombro con él en el Parlamento, sus amigos más cercanos, su familia, etcétera. No te hablo sola, pasamos a lo general, sí, ¿no? De lo particular a lo general. ¿Qué suele suceder? No ven, no quieren ver, no quieren creer, no pueden creer, quieren proteger. ¿Qué pasa? Bueno, pasan diferentes cosas. Porque pasó tiempo, ¿eh? Sí. Pasó tiempo de estas prácticas. Pasan diferentes cosas. Pasa que a veces, por ejemplo, un abuso sexual intrafamiliar, que la mamá nunca se dio cuenta de que había un abuso sexual ahí, de que su marido estaba abusando a su hija. Y eso puede pasar. No es, no hay ahí un tapar, un ser cómplice. En algunos casos sí, en algunos casos no. Muchas veces sorprende, ¿no? Sorprende a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la comunidad en general, sorprende. Y otras veces es un secreto a voces. En muchos casos todo el mundo sabía, todo el mundo decía, ¿no? Se decía que fulanito iba a no sé dónde y tenía sexo con los gurises. Pero en ese secreto a voces nadie quería, bueno, tirar la primera piedra, y como esto es un rumor y es algo que se dice, hacemos oídos sordos, ¿no? O sea, una cierta complicidad también puede suceder. Es muy variado. Es muy variado y no podemos decir, no, todo el mundo sabía, lo estaban cubriendo, o nadie sabía, qué ingenuos. Me parece que es muy variado y depende del caso. Hay que ser cuidadoso. Sí, absolutamente. Para cerrar, Andrea, en una mirada general sobre Uruguay, hace poco Naciones Unidas alertaba acerca de que la explotación y el abuso sexual de niños están normalizados socialmente en Uruguay. ¿Cuál crees que es la realidad social, legislativa y de aplicación de la ley, digamos, en nuestro país? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros hablamos de una cultura de la violación. La cultura de la violación lo que implica es cuando se justifica, se minimiza, se dice, bueno, pero si se metió dentro de una carpa con 3 tipos, que, bueno, la culpa fue de ella si la violaron, ¿no? O qué ropa tenía, o porque yo la vi que estaba como muy cercana y ahora va a decir que no quiso. Creo que la cultura de la violación está muy presente, no hay educación sexual integral, entonces los chiquilines hoy la educación sexual que tienen es la que de repente, bueno, o en la casa, si tienen suerte de tenerla, o en internet, o a veces en algunos colegios sí.
Entonces, cuando vos no tenés a tu población, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, con una formación en educación sexual que pueda hablar sobre la igualdad de género, la perspectiva de derechos humanos, la prevención del abuso, de la violencia, la socialización, ¿no? Ser varón, ser mujer, el ejercicio de la sexualidad, otras identidades no binarias. Yo creo que cuando eso no está, en general lo que se reproduce es la pauta hegemónica, dominante, esa sexualidad que sigue siendo muy machista, ¿no? Y que de alguna manera sigue justificando y minimizando muchas agresiones sexuales. ¿Qué pasa a nivel legislativo? Bueno, tenemos una ley de explotación sexual y trata, que es una buena ley, que tiene un montón de planteamientos, pero sin presupuesto. Entonces, bueno, es letra muerta. ¿Qué pasa con la persecución del delito? No hay una priorización para perseguir este delito. ¿Cómo lo podés perseguir? Vos no podés pretender que vengan las víctimas y denuncien, ¿no? Vos lo que tenés que hacer son investigaciones proactivas y para eso necesitas recursos, necesitas policía entrenada, capacitada, necesitas tecnología. Bueno, no hay una priorización, ¿no? La priorización es la persecución al narcotráfico, excelente, me parece muy bien, pero este tema ha quedado siempre de costado. Entonces, creo que estamos, digamos, con todos los casos tremendos que hemos visto, desde la casita del parque, la Operación Océano, este caso de un senador, la verdad es que llama mucho la atención de que el país, digo, la ciudadanía no esté presionando, ¿no? Presionando a los que decidieron estar en cargos de decisión a que realmente hagan lo que tienen que hacer. Nos falta muchísimo, muchísimo para poder decir Uruguay está afrontando esta situación adecuadamente. Andrea Tuana, de ONG El Paso, gracias por tu trabajo, vuestro trabajo permanente, y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. 21:22 y comenzamos lo prometido en la letra chica, el análisis de las elecciones generales ayer en la Argentina y perspectivas pensando en el balotaje, en la segunda vuelta que se viene el 19 de noviembre. Recibimos para comenzar a Álvaro Padrón, analista internacional y columnista de este programa. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, ¿y vos? Lo seguimos con mucha atención. Ayer fue intenso. Gran transmisión, a todas las compañeras y compañeros de TV Ciudad, felicitaciones, la verdad que muy bien, muy sobrecaliente, con mucho análisis. No esperábamos menos de una edición especial de Sin Fronteras en formato transmisión. Salud por eso. Y feliz día. Bueno, igualmente, gracias. Gerardo Caetano, como ustedes saben, politólogo, historiador, docente de la UDELAR, nos acompaña nuevamente. Gerardo, gracias. Felicidades. Igualmente. Bien, saludados ellos, nos vamos al contacto con Argentina para tener, bueno, de primera mano y desde allá mismo las sensaciones de esto que ha sucedido en la jornada de ayer y, como decíamos, de qué se espera pensando en el 19 de noviembre que se viene. Si faltará, si correrá agua debajo del puente de aquí a allí. Nadie puede saber qué va a pasar, es parte del encanto de la política. Veremos qué tiene para decirnos sobre lo sucedido Florencia Pesarini, periodista de Argentina, colaboradora en revista Crisis, Tiempo Argentino, Diario Perfil y etcétera, con respecto a los medios en que se ha desempeñado y se desempeña. Florencia, buenas noches, gracias por este contacto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias a ustedes. Todavía recuperándonos de la emoción de ayer, de la montaña rusa de emociones, ¿no? Un resultado completamente inesperado. Lo que pasó anoche yo creo que es algo que probablemente no tenga sentido en ningún otro país del mundo, excepto en Argentina. Y lo dijo Pepe Mujica casualmente la semana pasada, ¿no? Hablando del peronismo. Dijo algo así como que era una mitología que tiene el pueblo argentino, un animal que rompe todos los esquemas. Y al final hizo una predicción más certera de la que hicieron muchos analistas políticos y periodistas, ¿no? Un poco el comentario en el búnker de UP era que la única nota que no estaba escrita, lista para ser publicada, era la que daba a Massa ganador, digamos, al ministro de Economía del 138% de inflación anual, ganador por una diferencia de casi 7 puntos. ¿Y esto qué explicación se le puede encontrar o qué explicación se puede aventurar a esta hora, ¿no? Cuando ya estamos 24 horas más allá
de la sorpresa? ¿Encontraste alguna? ¿Hay algo que te convenza, que digas, bueno, me aferro a esto, a la tradición peronista, me aferro al miedo que puede generar Milei frente a la posibilidad concreta de ser presidente? No sé, ¿alguna explicación? Bueno, creo que varias. Podemos dar algunas. En principio hubo una recuperación de 8 puntos, digamos, de participación del padrón electoral, ¿no? Yo creo que de ahí surgen gran parte de los 3 millones de votos que gana Unión por la Patria en esta elección respecto de las PASO, ¿no? Perdón, Florencia, en ese sentido y desde acá, para comprender, ¿por qué se puede inferir que esa gente que no fue a votar a la interna, diríamos nosotros, a las PASO y sí fue ayer, puede haber estado mayoritariamente volcada al oficialismo? Mira, principalmente, según mi análisis, por la poca diferencia que sacan los otros candidatos con respecto a las PASO, ¿no? Milei logra sumar solamente 700.000 votos con respecto a las primarias abiertas y obligatorias, y Bullrich pierde alrededor de unos 600.000 votos. Entonces, digamos, acá el que suma una enorme cantidad de votos es Sergio Massa. Bien, desde ese ángulo el cálculo matemático, pero te interrumpí cuando me decías hay más explicaciones posibles. Bueno, a ver, no sé si ninguna es conclusiva, pero Sergio Massa hace una campaña muy atinada, una campaña que empieza tarde, empieza lenta, pero en un momento hace el clic de ministro de Economía y se pone el traje del candidato. Bueno, muchas de esas medidas tienen que ver están orientadas hacia un poco la recuperación del poder adquisitivo, ¿no? que produce la situación económica y la devaluación después de las PASO. Y se muestra muy firme al hacerlo, ¿no? De hecho, podríamos decir que su campaña empieza fuerte el 6 de septiembre en C5N, cuando dice que si él es candidato, elimina el impuesto a las ganancias, o si no antes, advierte, ¿no? Y efectivamente, unos días después, manda esa medida al Congreso, y el Congreso la aprueba, lo cual como que yo creo que a él lo deja parado como un hombre con capacidad de acción, ¿no? Bien, ¿cómo ves la proyección de esa capacidad de convocar y unir que manejó en su discurso? Y bueno, sin duda tiene cierta espalda para hacerlo. Acá me parece que es interesante también para pensar de cara al 19 de noviembre las estrategias que desplegaron los distintos candidatos, ¿no? Sergio Massa va por el discurso de que la grieta se murió, la grieta se acabó, y a llamar a poner fin al discurso de la destrucción del otro, y por supuesto a lo que es el gobierno de unidad, ¿no? Y esto ya lo viene repitiendo, yo creo que va a ser el caballito de batalla fuerte de acá al 19 de noviembre, de llamar a los mejores de todas las fuerzas políticas. Y bueno, obviamente Milei por su parte intenta algo similar, ¿no? Yo creo que la fuerza que vamos a estar a tener que seguir con atención es la de Juntos por el Cambio, que quedó tercera y fuera del balotaje. A ver a dónde van todos esos votos. La pregunta del millón, a esta hora. Sí, obviamente Milei rápidamente desplegó la estrategia de captar esos votos, como es esperable, por supuesto, utilizando la frase que fue el caballito de batalla de Bullrich durante toda la campaña, que es la de poner fin al kirchnerismo, ¿no? Claro. Entonces, rápidamente Milei reemplaza el discurso de poner fin a la casta política, de la cual obviamente, bueno, muchos de los integrantes de Juntos por el Cambio se podrían considerar dentro de esa casta, por la de poner fin al kirchnerismo.
Y bueno, Bullrich, por su lado, no confirmó su apoyo para ninguno de los dos espacios, si bien se declaró que nunca será cómplice del populismo, digamos. Pero bueno, a estas horas los teléfonos deben estar calientes y sonando, básicamente. Para terminar por hoy, Florencia, agradeciéndote mucho. Me llamó la atención, en realidad, la expresión de Massa de se murió la brecha, la grieta, o se terminó la grieta, ¿no? Vos que vivís y respirás política ahí adentro y periodismo ahí adentro todos los días. Es evidente, lo sabemos de hace tiempo, que despertar pasiones, el conflicto, subirle las pulsaciones a los espectadores, vende mucho más que el diálogo con más raciocinio y la búsqueda de encuentros. Es decir, me parece que Massa hace una apuesta interesante allí. Ahora, el soñar con que al menos, no sé si se termine, pero se achique la grieta, ¿lo ves realmente posible en la situación actual a nivel sociocultural? Yo creo que con el fin de la grieta, un lector audaz podría leer el fin de la polarización entre el peronismo y Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que es una fuerza que sale muy disminuida de esta elección y entra a jugar un tercer actor. Bueno, obviamente ese es el factor por el cual estas elecciones son tan particulares y ningún analista político supo predecirlas del todo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Se acaba una polarización tan marcada con una elección de tercios, digamos, y eso también se ve reflejado en la composición, la nueva composición que tendrá el Congreso, ¿no? En ambas cámaras irrumpen, digamos, miembros parlamentarios de La Libertad Avanza, lo cual crea un esquema en el que cualquiera de las fuerzas que resulte elegida va a tener que negociar y va a tener que hacer acuerdos políticos para poder legislar, ¿no? Y eso, de alguna manera, puede dar cierto dinamismo y flexibilidad. Florencia Pesarini, periodista, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento y que sea lo mejor para todos ustedes, nuestros hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo. Lúcida y generosa, la colega argentina, para servir la mesa y venir aquí al análisis con Padrón, con Caetano. Tanto para preguntar y para conversar y tan interesante nos resulta todo este fenómeno que además lo tenemos tan cerca, ¿no? Nuestra cultura política. Empecemos un poco por ahí para después desmenuzar lo concreto de lo sucedido y lo que puede suceder. Parece una pregunta casi tonta por lo obvia, pero me parece interesante hacerla. ¿Por qué nos importa tanto Argentina? ¿Por qué nos interesa tanto Argentina? ¿Y por qué nos pega tanto Argentina? Y bien, hay razones históricas múltiples, hay razones actuales. Basta recorrer el litoral sur del país para ver la dimensión dramática del impacto de lo que acontece en la Argentina, que es bastante más que el proceso electoral, por cierto. Hay que ver históricamente hasta qué punto Uruguay ha estado siempre muy asociado con ese lugar tan difícil de ser un pequeño país entre dos gigantes inestables. Pero esta elección, este proceso electoral en Argentina y la situación que está viviendo Argentina, y yo quiero señalar que hay que ver el proceso electoral, pero luego la vida sigue. Y la vida implica, bien, que Argentina está en un volcán y que no hay soluciones mágicas para eso y que en cualquier hipótesis lo que ocurra en la economía argentina, en la sociedad argentina, va a impactar muy fuertemente al Uruguay. Por eso, históricamente, el Uruguay tiene que observar mucho lo que pasa en sus dos gigantes vecinos y al mismo tiempo tiene que seguir una pauta históricamente correcta. Si no quiere que
se metan en la política del adentro los gobernantes de Brasil y de Argentina, tienen que acostumbrarse a que gane quien gane, hay que gobernar con ellos y no hay que meterse, como a veces ha ocurrido, en la política de los otros si uno quiere que no se metan los gobernantes. Un analista sí, pero los gobernantes en la política de uno. Más allá de que conformamos una región común y que esa región común, más allá o más acá del Mercosur, depende mucho, tal vez como nunca, de las elecciones que están en curso. Bueno, esto último que decía Gerardo es mi punto de arranque, porque efectivamente en el mundo que tenemos hoy no hay forma de influir, sino es con una escala, con un peso, con una capacidad que no la da el Estado-nación, y mucho menos en un país como el nuestro tan pequeño. Entonces hay que pensar región. Hay que construir región y lo que está pasando en Argentina, la despedías a Florencia diciéndole ojalá sea lo mejor para ustedes. Y yo me quedé pensando que va a ser también lo mejor para nosotros. Y yo tiendo a pensar que no puede ser solo por los intereses. Necesitamos pensar que pertenecemos a una comunidad, yo diría a escala mundial, porque los problemas hoy planetarios nos involucran a todas y todos. Pasamos una pandemia que fue planetaria, estamos con problemas ambientales que tienen esa escala. O sea, estamos en guerra y no puede ser algo indiferente. Entonces, pensarnos como un nosotros y nosotras es clave. Ahora, después vienen datos objetivos. Gerardo hablaba de la frontera, ¿no? Y lo que está pasando hoy con relación al tipo de cambio y demás, pero más de 120.000 uruguayos viviendo en Argentina, 40.000 argentinos viviendo en Uruguay. A mí me dio envidia y vergüenza ver ayer cómo se aplicaba el voto en el exterior para argentinas y argentinos y nosotros no lo tenemos. Entonces, está bueno. País sudamericano, creo. Es un increíble. Entonces, pero está bueno ese contraste. ¿Únicos en Sudamérica? Únicos, únicos. Y lo que digo es, nos tiene que servir mirar la política exterior y lo que pasa en otros países para aprender. No es un problema de interés, digamos, informativo. Tenemos que sentirnos sensibles a esa realidad. Y en el caso de un vecino, yo insisto, para mí la elección argentina después de la nuestra es la más importante. Y por eso estamos haciendo este programa. Por eso ayer hicimos lo que vos decías de Sin Frontera. Creo que hace muy bien el canal en poner el foco en algo que luego nos va a impactar muchísimo. Y yo agrego, y esto puede ser una provocación, y estoy al lado de un politólogo, yo creo que, ¿se acuerdan la elección pasada? Fue el mismo día. El 2019, 27 de octubre. Acá y allá. Coincidió el mismo día. Esta vez hay un año de diferencia. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo en Argentina y a veces nos sorprende, va a empezar a reflejarse aquí. En términos de clima, en términos de contagio, en términos de asesores, de gente que influye. O sea, hay aspectos... Que son los mismos, decís vos, que gente que está asesorando hoy en la campaña en Argentina, después cruza para acá y trabaja en la campaña de acá. También, sí. Te lo puedo asegurar. Así nomás. Así nomás. No solo ideas o tendencias, personas concretas. Y por eso es tan importante observar algunos de los comportamientos que se han dado. Vamos a hablar mucho hoy de qué hizo después del primer debate, del segundo debate, de cómo cambió, cómo logró un personaje que es ministro de Economía separarse del gobierno y no hacerse cargo de la crisis económica, cómo aparece un disruptivo que patea el tablero y genera entusiasmo en un electorado frustrado. Cuidado con creer que estamos vacunados a ciertas cosas. Entonces, observemos con atención porque algunas de estas cosas pueden estar muy cerca de venir para aquí. Mencionaba Álvaro, atención en los personajes también que representan corrientes políticas e intereses sociales. Empecemos por Milei, fragmento de lo que decía Milei, conocidos y encaminados los resultados anoche en su discurso. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Bien, ahí claramente en la búsqueda de Juntos por el Cambio, ¿no? De los votos de Juntos por el Cambio. Ahí hay un aspecto... De la derecha, pero ¿cómo lo ven? Primero,
un elemento clave. Leyó. Sí, cosa que Massa no suele hacer, y Massa no, pero seguramente había preparado muy bien. Pero Milei tenía que hacer algo que no sabe, que es administrar sus emociones, y para eso la única posibilidad que tenía era leer. Ya hoy se desbarrancó de nuevo. Hoy habló pestes de los radicales y habló pestes de Rodríguez Larreta. Y a cuyos seguidores necesita. Y de alguna manera se asoció con no querer intervenir en Juntos por el Cambio. Y la verdad que Juntos por el Cambio tal vez esté lo más probable en las vísperas de su implosión. Recordemos que Juntos por el Cambio no es el PRO, no es el partido de Macri, es una coalición en donde está, por ejemplo, están los radicales, hay algunos radicales que incluso tienen gobernaciones a su cargo, está la coalición cívica de Lilita Carrió, es una coalición variopinta. Seguramente no van a actuar de la misma forma en el balotaje. Seguramente Macri, que yo creo que es tal vez uno de los grandes derrotados ayer, uno de los grandes derrotados, no solo porque su candidata es derrotada de manera impresionante, sino porque su lectura de la situación argentina comienza a ser desafiada. ¿Cuál fue la lectura que Macri en un alborozo hizo después de las PASO? Por primera vez en la historia argentina, 2/3 del electorado están contra el peronismo. Esto es, si lo sabemos aprovechar, el fin del peronismo. Lo vino a decir aquí a Uruguay. Lo vino a decir aquí al Uruguay, lo cual era toda una señal. Bueno, esa lectura es una lectura que, por ejemplo, los radicales no pueden llevar. Hoy se hablaba de una animosidad muy fuerte contra Morales, el gobernador de Jujuy, y contra Rodríguez Larreta. Y esa animosidad fue volcada por Milei, pero también fue asumida por Juntos por el Cambio. Y si hay una bifurcación de caminos, como todo indica que va a haber en los pronunciamientos de los principales líderes de Juntos por el Cambio, seguramente Juntos por el Cambio, como lo conocemos, haya tenido su última noche de comparecencia electoral ayer. Milei es un caso muy singular. Los insto a que lean una biografía de un periodista argentino que se llama El Loco. Es realmente impresionante, Es una investigación periodística que recoge un poco la biografía de esa figura. Se van a sorprender. Es una figura que se inscribe, con particularidades, pero que se inscribe en este fenómeno de época de la emergencia de las nuevas derechas, obviamente, que es la emergencia de figuras muy disímiles. No es lo mismo que Bolsonaro, no es lo mismo que Trump, pero está en esa perspectiva y es una figura absolutamente disruptiva respecto a la democracia. O sea, lo que está en juego en la Argentina no es una política pública, no es una política de economía. No. Lo que está en juego en la Argentina es la cuestión democrática. Por eso, ayer una de las virtudes que tuvo el discurso de dos ganadores, como fueron Kicillof, el factotum digamos, de esa recuperación del peronismo, y de Massa, que, recordemos, la gestualidad es muy importante, fue solo a un estrado que tenía atrás la bandera argentina y convocó, algo tan raro en la política argentina, a un gobierno de unidad nacional. Bien, ¿cuál fue el núcleo de convergencia de ambos discursos? La democracia. La cuestión con más énfasis Kicillof seguramente. Kicillof lo dijo de manera nunca más dictadura. Con más nunca más, eso, con más nunca más, pero Massa sí dijo, bueno, acá la clave es preservar la democracia en la Argentina. Y vamos a llegar ahí a la diferenciación también a nivel ideológico que quedó bastante clara. Pero Álvaro, sobre Milei, esto que veíamos... A ver, teniendo a Gerardo aquí hay que escucharlo a él y yo algún puntillazo sobre los temas
más internacionales y me da pie, Gerardo, con esto de la comparación con un fenómeno que yo creo que ya no es un caso aislado, ¿no? Hay un patrón de desafío a la democracia, también al sistema. Hay toda una retórica, si bien cuando leyó, porque estaba escrito ese discurso, porque no confiaban en cómo iba a reaccionar, se olvidaron que al final iba a decir lo que quisiera y termina de vuelta trayendo el término de la casta. ¿Por qué digo yo esto? Porque claro, para Milei ayer fue mortal decir eso, porque vuelve a incluir en la casta a los que tiene que ir a buscar mañana para tratar de sumar votos. Y en el caso de ganarlos, tienen que ir a buscar para gobernar. Pero eso, mirá, cuando hablemos de la gobernabilidad es muy interesante lo que dijo Florencia, porque eso vino para quedarse, el cambio de la estructura del sistema político argentino. O sea, realmente va a ser muy complicado para cualquiera generar mayorías parlamentarias. Entonces, eso es un temazo que no está tan mirado ahora, porque ahora la cuestión es quién gana y quién suma votos. Pero, ¿por qué insisto en el plano internacional? Porque este asunto de la casta o de las élites, como decía Trump, que también Bolsonaro se refería de esa manera, como diciéndose fuera del sistema, tiene un componente antidemocrático clave. Y está muy bien que se diga que lo que está en discusión ahora es democracia. Qué paradoja, ¿no? Argentina en uno de los periodos más largos de democracia que ha tenido en la historia, 40 años, y que en vez de ser una fiesta esté desafiada, pero repito, no es un problema solo de Argentina. Escuchamos todo el tiempo esto de la particularidad de Argentina, que son, para decirlo musicalmente, la argentinidad al palo, ¿no? Pero en realidad este asunto está ocurriendo en los países más estructurados en términos de partidos políticos. Pasó en Francia, en Italia, pasó en Chile, y agrego un elemento que no debería sorprendernos con el resultado de ayer. La ultraderecha desplaza a la centroderecha. Se la va comiendo en todo el mundo. De a poquito, primero con un poco de vergüenza, a veces adentro, en un momento se suelta, y finalmente le termina diciendo a la población, ¿para qué van a votar una copia si tienen al original? Este fue el gran dilema de la derecha en Argentina en esta primera vuelta, porque al final compitieron entre ellos. Por eso no debería sorprender tanto el resultado, quizás sí la diferencia. Pero era evidente que detrás de Massa se iban a consolidar los votos de las PASO y iba a aumentar. Porque lo que terminó pasando es que compitió Patricia Bullrich con Milei. Porque terminaron a ver quién de los dos le hacía una oferta más dura a su electorado, a la población, y eso ha pasado en otras partes del mundo. Lo de Brasil parece un calco. La centro-derecha brasilera hizo el cálculo de estar en contra del PT, puso un enemigo, como ahora es el kirchnerismo en Argentina, creó un monstruo y después no lo pudo controlar. Se llamó Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro estaba ayer en Argentina. Y cuidado con creer que aún con las diferencias que tienen, no coordinan. Coordinan. Estaba Vox Cuidado con también. creer que el Uruguay es una isla de la fantasía. Cuidado con esa vocación isleña del Uruguay. Ya vamos a llegar también a eso. Pienso en el cuidado con creer en las PASO que ya Milei era presidente. Ahora cuidado con creer que ya Massa es presidente. También llegaremos a eso, pero pensando antes de ir a Massa, una cosita más, un detalle no menor de Milei, la diferencia, ¿no? Massa llama a una unidad nacional y a decretar o a declarar la muerte de la grieta, y Milei llama a una unidad de todo lo que no sea peronismo para aniquilar al peronismo. Y habla de la dicotomía populismo-libertad y llama explícitamente a una, entre comillas, revolución liberal. Brevemente, porque podemos echarnos horas con este tema, pero brevemente, tanto a nivel histórico como a nivel actual internacional y político, ¿existe? ¿Qué es una revolución liberal? Bueno, primero, estas nuevas derechas son un ejemplo máximo de populismo. De populismo. Milei es un populista neto. Hay debates sobre la categoría populista, populismo. Es una categoría cenicienta. Incluso en Europa no se lo usa de la igual manera que en América Latina. En Europa los populismos de inmediato se traducen como derecha. Orbán, Marine Le Pen, la coalición italiana, Meloni. En América Latina
de manera muy discutible, pero a partir del libro clásico de Laclau, La razón populista, Laclau quería resignificar que esa lógica populista de polarizar a las sociedades atrás de la construcción de un significante vacío, que generalmente era nación y pueblo, mientras en Europa se orientaba a la derecha, en América Latina se podía orientar hacia la izquierda. Yo tiendo a discrepar fuertemente con eso, pero lo que sí me parece muy importante es establecer que estas nuevas derechas son populistas, buscan la irreductibilidad de la polarización de la sociedad, buscan construir un enemigo, es la casta, son los inmigrantes, son el comunismo, el marxismo cultural, que ahora parece haber una explosión en el mundo de marxismo cultural. Incluso hay quienes lo estudian en Uruguay, con listados amplios y demás. Esa lógica de división, polarización irreductible y construir al enemigo para afirmar la propia identidad es populismo neto. Y Milei hace eso. De tal modo que el anarcocapitalismo, la revolución liberal, la referencia a figuras como Venegas Lynch, por favor, la escuela austríaca de, digamos, de los Hayek, de von Mises, todo eso traducido de manera terrible, la justicia social es una gran estafa, lo más beneficioso de la responsabilidad social empresarial es enriquecerse, toda esa distopía que termina acusando al Papa de comunista, todo eso con el liberalismo tiene poco que ver. Sobre todo eso es populismo y del peor. Álvaro. No, lo que yo creo es que también hay que preguntarse por qué es tan eficaz y consigue esa adhesión. Y a mí me parece que si no nos hacemos esa pregunta, teniendo claro esta descripción que hace Gerardo, nos perdemos la autocrítica de los otros sectores políticos que han perdido conexión con la población. Está pasando algo profundo en nuestras sociedades. Tiene que ver con momentos de frustración, de incertidumbre, de miedo, de enojo con la desigualdad, con las cosas que no se resuelven. Entonces, hay oportunidad para estos personajes. Y si no nos damos cuenta de eso, no vamos a resolver el problema, porque si fueran solo ellos el problema, sería una cosa. Ahora, si hay millones que lo votan, tenemos otro problema. Entonces, por eso insisto que en Argentina acaba de haber una disrupción muy potente, como la que pasó en Brasil. En Brasil Bolsonaro perdió, pero tuvo más votos que en la elección que ganó. 49.1. Y casi gana con una propuesta de una amplitud gigantesca que tuvo el otro campo. Y acá en Argentina todavía no se resolvió. Todavía está muy abierto. Está muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo en lo que vos dijiste, de que cuidado con este entusiasmo, como si ahora estuviera laudada una elección. Aseguro lo llevaron preso. Sí, no, muy cuesta arriba para ambos, me parece. Bueno, hablando de ambos, con Massa venimos con sus palabras, con un fragmentito para seguir analizando después de la pausa en lo que será el último bloque de esta apasionante letra chica. No se vayan. Vamos a ver ahora a Sergio Massa, un fragmento de su discurso de anoche para continuar desde allí el análisis con Caetano, con Padrón, en esta letra chica que está ya en su último bloque. Massa. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que la eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, como la independencia de poderes. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo,
Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Bueno, se lo preguntábamos a la colega argentina, la grieta se murió, decía Massa. ¿Se podrá decretar esto? ¿Será un signo de que realmente se murió? Al mismo tiempo, algunas cosas para apuntar. El llamado a lo colectivo, esa diferencia claramente ideológica de los discursos, ¿no? Todo el tiempo en un nosotros, lo colectivo, la nación, honrar la Constitución y la bandera, un país que nos abrace a todos o el país del sálvese quien pueda, dijo también en un momento. O sea, la ideología muy presente desde lo colectivo frente a los proyectos individuales. Pero bueno, de esto que escuchábamos y de lo que presentó en general Sergio Massa después de sabido los resultados. Gerardo. A ver, Massa es muy poco ideológico y ha estado en todos los lugares. Empezó de jovencito en la UCD, que era el partido Alzogaray. Alzogaray pensaba de manera muy similar a la de Milei, muy similar. Y después estuvo en todos los peronismos, estuvo contra Cristina, con Cristina, y es un político de raza en el sentido de que tiene ese tropismo de poder que es el núcleo duro del peronismo. Alperín Dongui decía, el peronismo es una estrategia de poder. Bien, Massa, en ese sentido, es un peronista. Y ayer hay una frase terrible en la tradición peronista. Traidor es el que pierde. Ayer Massa, no es el único, pero es un gran ganador. Es un gran ganador. Y Massa no va a repetir el síndrome de Alberto Fernández. No. Massa va a buscar construir su propia base. Y es muy impresionante cómo, en realidad, su convocatoria es una convocatoria muy poco ideológica. Convoca a la izquierda, pero no es un hombre de izquierda. Convoca a los radicales, convoca y vuelve a reforzar la lógica de, que me parece muy sensata, queremos defender la cuestión democrática. Me parece que se ubica ahí y creo que se ubica bien. Me parece un momento ideal para meter la voz de Víctor Hugo Morales a propósito del peronismo. Gerardo hablaba de eso, de leer en clave peronista esta búsqueda de Massa y cómo quedan presentadas las cartas a partir de anoche. Veamos un minuto de Víctor Hugo Morales esta mañana en Urbana Play, en el programa de Andy Kuznetsov, haciendo un análisis con una óptica muy peronista. Mírenlo. El peronismo representa, no porque yo sea peronista o kirchnerista, sino que representa por el lugar donde me paro en la vida, la mejor posibilidad que hay de atender las necesidades de los sectores medios y los más vulnerables de una sociedad. Por eso mencionaba al conurbano. Creo que habiendo fuerte peronismo detrás de gobernadores y de intendentes muy peronistas, hay una posibilidad interesantísima para que, basado en ellos, Massa no se desvíe demasiado del camino, no se convierta, qué sé yo, creo que sería imposible, en una especie de Menem, sino que esté y tampoco termine con la debilidad de Alberto Fernández. Creo que la propia ambición, un hombre de 51 años está llegando a la presidencia, cuando sea presidente, como creo que va a suceder, tendría que decirse, bueno, ¿y ahora qué? Ahora busco un poco de la gloria, y la gloria no se consigue transigiendo con el establishment, viviendo de rodillas frente a los poderes, sino que la gloria política, el destaque real dentro de la historia, se consigue peleando por el pueblo, y pelear por el pueblo es estar un poco hacia la izquierda en la vida política. O sea que con peronismo, con ambición personal de Massa, con inteligencia como la que tiene para posicionarse en un lugar que sea valioso para él, hay una expectativa interesante de lo que pueda hacer como presidente. Ahí Víctor Hugo Morales con el Massa que él imagina o casi que él desea, podríamos decir, a nivel político. Gerardo. Sí, es una expresión de deseos. Yo escuché lo que dijo Víctor Hugo. En otra parte de su alocución hizo una reivindicación de alguien que ayer no apareció, que es Cristina, diciendo que el núcleo duro de la votación de Massa era cristinista, lo dudo. Y cuestionando el discurso de Massa
al que tildó de agua tibia. Y malagradecido, además. Y malagradecido. Por no haber haberla mencionado citado. más a Kicillof, a Cristina. Yo creo, de todas maneras, que en ese fragmento que tú elegís, una deriva, también peronista, como la de Menem, hoy... ¿No se descarta? No, es infinitamente más difícil. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con él en eso, entonces? No, claro, que Massa es un líder. Y ojo, no va a ser mandadero de nadie. Y confirma un liderazgo desde un triunfo. Pero, ojo, necesita Kicillof. Y Kicillof es otra cosa. Entonces, si él quiere gobernar, por supuesto va a tener que apelar a los radicales, a un gobierno de unidad nacional, pero sobre todo va a tener que afirmar esa interna, que es una interna muy diversa, en un momento, repito, en donde la Argentina está arriba de un volcán que va a seguir después de las elecciones, pero con un dato muy importante. Se hablaba del fin del kirchnerismo, incluso como expresión de deseos del fin del peronismo, una tradición política muy importante en la Argentina. Bien, yo creo que los anuncios, esas partidas de defunción, creo que hay que manejarlas con más cautela. Ayer se demostró que no, que de momento no, nones. Nones. Álvaro. Y capaz que yo hablo de algún nacimiento, porque ya que no hay defunciones. Es muy difícil de aquí a noviembre, que va a ser la clave, observar estas transformaciones a las que se refiere Gerardo y capaz que algo de lo que también está proyectando Víctor Hugo, ¿no? Hay un cambio muy importante en el sistema político argentino. El primero es esto, el de la aparición de una tercer fuerza que va a mover mucho la gobernabilidad. Y es una pregunta que hay que hacerse. Gane quien gane, ¿cómo se va a armar una gobernabilidad en Argentina? Pero luego está esto otro. ¿Qué pasa con los grandes tanques políticos argentinos? Y yo diría, bueno, hablar de la muerte del peronismo fue tan ridículo, es no entender lo que significa eso en Argentina en términos simbólicos y en términos materiales. Pero yo sí creo que nació ayer el masismo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Probablemente con las restricciones y limitaciones que dice Gerardo, pero con un nivel de concentración de poder muy fuerte. Muy fuerte. Va a tener que negociar con Kicillof, pero ahí viene la discusión de qué va a pasar con el kirchnerismo. Porque no es lo mismo Kicillof que la herencia de Cristina a través de su hijo, de Máximo. Eso también quedó en una discusión. Entonces, ¿cómo se van a recomponer esas fuerzas? Yo creo que va a ser por la vía de lo que el peronismo siempre supo hacer, que es transformar un nuevo líder en la expresión del poder peronista. Y Massa va camino a ser el gran héroe porque está haciendo algo casi milagroso. Casi milagroso. Muy atado al resultado. No, va a romper, él es el experto, pero va a romper las reglas de la ciencia política en términos de cómo, con la situación económica, con la coyuntura, con una lógica de oficialismo desgastado, ese personaje 38% le dice a la gente, yo no soy el gobierno. ¿Cómo lo logra? Nadie es gobierno a esta altura, salvo Alberto Fernández. Cristina dijo, este no es mi gobierno, y Massa es casi, le transmite a la gente, yo soy otra cosa. Bueno, el propio, vos sabés que La Nata, lo veía hoy un rato también, decía, y detecté, juro que detecté, sin ironía, decía, Massa demostró que es un gran candidato, porque la votación que consiguió siendo el actual ministro de Economía lo posiciona como un enorme candidato. Por eso digo, nació el masismo, murió el macrismo. Es fuertísimo el golpe, no nos damos cuenta, pero además 2 elecciones seguidas, porque el error de Macri en la anterior también fue muy fuerte, presentándose, cosa que no hizo Cristina. Entonces, hay un cambio estructural en la política argentina que nos va a costar verlo ahora, porque durante este mes lo que va a pasar es la disputa voto a voto. Esta es una elección pareja, abierta, que todavía está lejos de ser definida. Para cerrar, porque lo mencionaban, lo insinuaban y lo planteaban, el contagio, el rebote, el año que va a haber entre las elecciones de allá y la definición allá y la definición acá. ¿En qué se puede traducir? ¿Cómo lo huelen? ¿Cómo lo ven? ¿Qué impacto puede tener aquí? A ver, nosotros hemos presenciado en los últimos años algunos analistas uruguayos que, por ejemplo, en relación a las elecciones en Brasil dijeron el candidato que le conviene al Uruguay es Bolsonaro. Una cosa impresionante. Pero también hemos visto en este proceso
analistas y políticos que dijeron el candidato que le conviene a que gane a Uruguay es Milei. La verdad, primero hay que ser más cauteloso, mucho más cauteloso. Segundo, vengo pensando desde hace tiempo que la próxima elección uruguaya se define en el litoral sur del país. Ajá. ¿Y por qué se define en el litoral sur del país? Porque esa zona es la más influida directamente por lo que pasa en la Argentina. Y sobre todo por el dólar. Nosotros estamos viendo una cosa muy impresionante. Mientras hay avisos oficialistas en el Uruguay que hablan del circuito virtuoso de comprar industria nacional, lo que estamos viendo es múltiples y sucesivos éxodos del pueblo oriental, pero para el otro lado, caravanas de miles de autos para comprar lo que venga. Bien, ¿cuánto va a soportar Uruguay eso? ¿No? ¿Cuánto va a soportar un atraso cambiario? ¿Qué pasa si, como algunos auguran, en diciembre el dólar argentino está a 1.400, 1.500? O quién sabe. Bueno, hay que ser cautelosos, hay que ser serios, hay que pensar ese tipo de cosas. Por eso yo creo que lo que acontece en Argentina, lo que acontezca en Argentina, no solamente en el proceso electoral, pero es muy importante, pero lo que siga aconteciendo, porque a esto no llegamos por generación espontánea, venimos de un gobierno de Alberto Fernández que ha sido un desastre, ha sido un desastre. Y venimos también de un gobierno anterior de Macri que fue otro desastre. Entonces, bien, que emerja algo nuevo que uno no puede casi que descifrar, la verdad que responde a una realidad en donde los partidos, los gobiernos argentinos últimos han sido desastrosos. Yo no sé si nació el masismo, pero sí nació un liderazgo político muy importante. Massa, sobre todo si consolida en la segunda vuelta el triunfo de ayer, Massa no va a ser Alberto Fernández. Es un liderazgo fuerte, nuevo, tiene 51 años, tiene ese vigor de gloria, de marcar la historia argentina. Bueno, tiene un desafío gigantesco por la situación que atraviesa Argentina. Hablando de vigor también y un apunte al pasar, esa cosa de que no levante la voz resulta extraño para un líder argentino y al mismo tiempo como que le da más fuerza, pues como que no precisa gritar, ¿viste? Y están los bombos, está todo, ¿no? Y le ponen bien el micrófono un buen volumen y él sigue hablando a su volumen. Bien, un detalle al pasar cuando hablaste de vigor. Álvaro, para cerrar, y esto que decíamos, los vientos de allá para acá. Sabés que igual en esto que decías recién, yo creo que él transmite estabilidad, ¿no? Y para la Argentina, con la inestabilidad, la fórmula de alguien que le transmita esa idea de que se puede encauzar una solución, y eso no se lo transmite Milei. Quiero cuidar a todas y todos como cuido a mi familia como un padre, diferenciándose del tío loco, ¿no? Que puede ser muy divertido, pero no querés que gobierne. Digo, a nivel simbólico fue muy rico todo. Pero por eso engancho también con el contagio, porque yo creo que estamos viendo algo que también va a gustar en Uruguay y que por lo tanto va a haber... Capaz que el efecto contagio suena a una cosa de enfermedad. Y yo lo que estoy diciendo puede ser copia, puede ser reflejo, póngale en un término menos dramático. Pero eso tiene materialidades concretas. Por un lado va a haber afinidades ideológicas, complicadísimo. Hagamos un juego, capaz que hay que esperar a que termine la elección, para ver cómo se asociarían las corrientes políticas uruguayas a esta nueva lógica. Porque mientras existió el kirchnerismo con tanta presencia, era más fácil. Y después va a volver la vieja retórica de Cuba, Venezuela, Nicaragua. O sea, la política internacional influye en las discusiones nacionales, va a volver a ocurrir normalmente de una manera penosa, no potente, como debería ser. Aprovecho para decir que Argentina es un país muy importante en las decisiones de política internacional. Argentina sí puede romper el Mercosur. Y tenemos un candidato que lo dice explícitamente. Deberíamos estar muy preocupados por eso. Si gana Milei... Exactamente. O dice, por ejemplo, que va a romper con China y con Brasil. O sea, no hay preocupación en Uruguay. Hay mucha preocupación en Brasil sobre el futuro político en Argentina, porque Argentina puede hacer mucho daño en la región porque es un peso pesado. Por supuesto a nosotros, pero yo quise decir hace un rato una provocación. Va a haber migración de expertos, va a haber trabajo e interfase de procesos electorales porque no somos
con nada más parecido que con Argentina. Entonces, ¿dónde nos vamos a mirar? ¿En Estados Unidos, en Inglaterra, ni siquiera en Brasil? Donde nos vamos a reflejar es en Argentina porque consumimos Argentina todo el tiempo. Y porque mi hijo, que tiene 9 años, casi no conoce político de ninguna parte del mundo y sabía quién era Milei. Y eso tiene que ver con ese aparatito con el que andamos todos, que ya trasciende fronteras, generaciones y muchas cosas. Entonces, lo que está pasando, yo no digo que sea un anticipo del futuro uruguayo, pero que va a influir, no tengan ninguna duda. Gerardo Caetano, Álvaro Padrón, rozando el oxímoron, les digo gracias por este rato de reflexión apasionante y nos reencontramos en cualquier momento. No, gracias a ti y felicitaciones. A ustedes. Lo mismo. Muy amables por estar. Nos reencontramos el miércoles a las 9 de la noche. Hoy no viene Línea de Tres, hoy viene un documental que tiene todo que ver con el deporte sobre la Super Bowl, no la final de los Yankees al fútbol americano. El invento en Argentina de la pelota sin tiento, ya en la pantalla de TV Ciudad a través de un documental de la vecina orilla. Hasta el miércoles.